Reyes capítulo 5, segundo de Reyes 5. Hemos venido mirando a los primeros profetas después de Moisés que Dios empezó a usar grandemente para hablar a su pueblo, Elías y ahora Eliseo, y van a haber muchos profetas después. Tenemos muchos de sus escritos en el Antiguo Testamento, pero estamos mirando estos primeros, Elías y Eliseo, y ahora nos encontramos en segundo de Reyes 5. Y para empezar, simplemente quiero leer lo que ocurre. Y vamos a hablar acerca de 4 personajes. Y luego vamos a hablar de una imagen muy hermosa que vemos aquí en esta historia. Entonces vamos a escuchar la historia de estos 4 personajes. Dice en el versículo 1, Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su Señor y tenido en alta estima porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Los arameos, y cuando habla de Aram puede pensar en Siria, muchas traducciones también lo traducen como Siria, esa es la región, y el reino en ese tiempo en Siria se llamaba Aram. Los arameos que habían salido en bandas habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Entonces Naamán fue y habló a su señor el rey diciéndole, esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Aram le dijo, ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 340 kilos de plata y 6,000 siclos, que son más de 68 kilos de oro, y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía, y cuando llegue a ti esta carta comprenderás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? ¿Para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Consideren ahora esto y vean cómo busca pleito conmigo. Al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciéndole, ¿por qué ha rasgado sus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay un profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se fue diciendo, yo pensé, seguramente él vendrá a mí, se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, ¿no la hubiera hecho? ¿Cuánto más cuando le dice a usted, lávese y quedará limpio? Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio.
Cuando regresó al hombre de Dios con toda su compañía, fue y se puso delante de él y le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Le ruego pues que reciba ahora un presente de su siervo. Pero él respondió: vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Y Naamán dijo: pues si no, le ruego que de esta tierra se le dé a su siervo la carga de un par de mulos, para que su siervo porque su siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino a Jehová, sino a Yahvé, al Señor. Que el Señor perdone a su siervo en esto, cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar allí, y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón, cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a su siervo por esto. Y él le dijo: vete en paz. Y se alejó de él a cierta distancia. Pero Giesi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí: puesto que mi señor ha dispensado a este Naamán arameo al no recibir de sus manos lo que él trajo, vive el Señor que correré tras él y tomaré algo de él. Y Giesi siguió a Naamán. Cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarlo y dijo: ¿está todo bien? Y él dijo: todo está bien. Mi señor me ha enviado diciendo: en este mismo momento 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa. Y Naamán dijo: dígnate aceptar 64 kilos. O sea, el doble. Le pidió 1 talento de plata, le dio 2. Le insistió y ató los 2 talentos de plata, los 64 kilos, en 2 bolsas con 2 mudas de ropa, y los entregó a 2 de sus criados. Y estos los llevaron delante de Giesi. Cuando llegó al monte, los tomó de sus manos y los guardó en la casa. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Entonces él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿dónde has estado, Giesi? Y él respondió: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él le dijo: ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Como decía Josué, es muy interesante leer las cosas que Dios hacía en el Antiguo Testamento. Claro, las sigue haciendo hoy en día, ¿verdad? Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Dios sigue obrando. Pero muchas veces, como vemos aquí en Segundo de Reyes, Dios obra de maneras muy notorias, muy poderosas, y es muy bonito poder entrar y simplemente leer acerca de este Dios a quien servimos, el Dios que ha enviado a su Hijo por nosotros. Bueno, en la primera parte vamos a resaltar un poco lo que vemos de Dios en esta primera parte. No es el personaje que queremos ver, obviamente Dios es el centro de esta historia y de todas las historias, pero vamos a tratar de mirar 4 personajes humanos dentro de esta historia. Pero hay que mencionar en el principio de lo que hemos leído, leímos acerca de Naamán, que es como el comandante o el general de la nación de Siria.
de Aram. Un hombre muy poderoso, muy hábil en la guerra, muy valiente. Y dice que hay una frase que leímos al principio que dice, por medio de él, el Señor había dado victoria a Aram. Ahora, los sirios eran los enemigos de los israelitas y Dios es el Dios de Israel. Pero dice aquí que a través de Naamán, el Dios de Israel, le ha dado victoria a Aram. Muy interesante. Dios está dejando saber a su pueblo que Él es el Dios de todas las naciones, no solamente de ellos. Siempre Dios ha tenido en mente ir hacia las naciones. Él le dijo a Abraham, en ti todas las familias de la tierra serán bendecidas. Siempre ha sido el propósito de Dios. Y Dios está recordando a su pueblo que Dios obra también en los pueblos no israelitas. Y eso era muy importante en el tiempo en que se terminó de escribir este libro, porque en ese tiempo los israelitas ya estaban exiliados por todos los pecados que estamos leyendo en estas historias. Ya estaban en Babilonia, desterrados y lejos de la tierra prometida, lejos del templo donde la presencia de Dios moraba, lejos de todo el sistema de sacrificio y el culto a Dios que Dios había establecido. Pero les convenía a ellos entender que Dios también es Dios en Babilonia, que Dios también tiene el control de los gobiernos de los demás países del mundo. Dios es el que está en control de todas las cosas. Nuestros ojos y nuestras mentes no siempre entienden. O sea, un israelita va a decir, ¿cómo Dios está dando victoria a nuestro enemigo? ¿Verdad? Pero de igual manera, Dios es el que está obrando. Y vamos a ver cómo Dios obra en la vida de un sirio, no solamente en la nación de Siria. Algo había pasado, un detalle que se destaca, en una de las campañas militares de Naamán, se había tomado cautiva una pequeña muchacha de Israel. Seguro que sin número, ¿verdad?, de personas habían sido capturadas y de muchas naciones, pero se menciona a esta muchachita, que era sierva de la esposa de Naamán. Esta muchachita es el primer personaje en la historia que queremos mirar. Muy terrible lo que le ha ocurrido, ¿verdad? Separada de su familia, separada de su tierra, llevada a servir como esclava en una nación lejana por el pueblo enemigo, que seguro que ha matado a familiares de ella. Y ella está sirviendo. ¿Y qué vemos en ella? Ella está caminando con Dios en tierra lejana. Ella está caminando con Dios a pesar de todo lo que le ha venido a pasar. Y vemos a ella jugar, podríamos decir, un papel clave, tal vez principal, en esta historia. Ella es la evangelista. Y ella no solamente se compadece de su jefe, del culpable de su situación, ¿no? Ella también menciona una manera, ella está buscando cómo ayudarle, ¿no? Y ella le menciona a su jefa, le dice, mira, si él visitara el profeta Eliseo le curaría. O sea, ella está buscando el bien de sus enemigos, ¿no? Y ella podría pensar, bueno, Dios me ha separado de todo lo que es de Él. Estoy en una situación, ella podría pensar que no sería muy útil para el Señor, pero es todo lo contrario.
Más bien tenemos que ver que Dios permitió que esta joven llegara allí para poder ser la evangelista, la misionera. O sea, aprendemos de ella, no conocemos su nombre, pero aquí viene preservada para nosotros su historia, miles de años después, porque ella entendía el propósito de la vida de una persona que conoce a Dios. Y ella estaba cumpliendo con su propósito. Nos conviene a nosotros entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Muchas veces podemos sentir por las circunstancias o las condiciones o las cosas que nos han acontecido que nuestra vida es sin propósito. Eso el enemigo quisiera hacernos creer. Pero de esta muchacha aprendemos, no, nuestra vida tiene un gran propósito y Dios nos quiere usar donde nos encontremos y en la condición en la que nos encontremos. Más bien, muchas veces Dios ha permitido que estemos ahí para un gran propósito. Ahora, no justifica las acciones de cosas que han venido pasando por el camino, y cada persona que ha hecho el mal va a tener que pagar por ese mal, o va a tener que aceptar a Cristo que pagó por ese mal en su lugar, ¿verdad? O sea, no justifica el mal, pero Dios obra todas las cosas para el bien de quienes le aman, y eso es lo que vemos aquí en la vida de esta joven. Después seguimos leyendo en el versículo 4 y siguiente, y vemos que Naamán fue y habló con el rey, y el rey le dice, está bien, te voy a enviar a la tierra de Israel. En ese tiempo un profeta que valiera la pena estaba al servicio de la corona, ¿no? O sea, era parte del gobierno, podríamos decir, o sí. Entonces el rey envía carta al otro rey, ¿no? Al rey de Israel. Y cuando le llega la carta al rey de Israel, ¿qué sería lo lógico cuando le llega la carta de que hay una persona con lepra y quieren que le cure? Diría, bueno, soy el rey sobre el pueblo de Dios, o sea, al servicio del Dios creador de los cielos y de la tierra, el que sí da vida y la quita. Hay un profeta aquí en Israel, y varios, pero hay un profeta en particular que Dios ha hecho grandes cosas a través de él. Hacía poco levantó a un muerto. O sea, Dios está haciendo grandes milagros a través de Eliseo, pero en lugar de cualquiera de estas cosas, el rey, o sea, como si Dios no figuraba en su mente. Y él tan consternado rompe los vestidos porque está desesperado. Porque la única manera en que él puede interpretar esto es que el rey de Siria está tratando de incitar una guerra con él, ¿no? Entonces vemos al rey que, aunque no figura tan principalmente en lo que ocurre en la historia, estamos leyendo un libro que se llama Reyes. O sea, él es personaje principal. Porque aquí tenemos el rey de Israel ungido por Dios para gobernar al pueblo de Dios. Y parece que no conoce a Dios, no sabe de Dios, ni piensa en Dios. Solo piensa humanamente. Y eso es lo que se destaca aquí. ¿Cuánto los reyes de Israel se han olvidado de Dios? Pero vamos a ver cómo otro, uno que no es del pueblo de Dios, va a superar, o sea, le va a llevar la delantera por bastante al mismo rey del pueblo de Dios, Naamán.
Entonces Naamán viene con todo su carruaje, con caballos, y él viene. Esta es como una procesión real. Llegan al palacio. Él trae un montón de dinero, como hemos leído. Y también en ese tiempo no había cualquier lugar donde ir a comprar ropa y ropa de segunda, etcétera. No, en ese tiempo una ropa era, o sea, imagínate, alguien tiene que coser, alguien tiene que fabricar después de haber hecho la tela del animal, etcétera. O sea, es un proceso. La ropa era algo de mucho valor. Entonces él está llevando mudas de ropa, está llevando un montón de plata, textualmente un montón de plata y también un montón de oro. Y él llega al palacio del rey. Este es el comandante, o sea, él es el oficial más alto del militar, ¿verdad? Y él está llegando al palacio del rey, etcétera. Luego él va con Eliseo. Él va con el profeta. Toda la procesión, carruajes, toda la riqueza que trae, las personas que le acompañan. Puedo pensar en una pequeña como procesión militar, ¿verdad? No sé si tenían tambores y címbalos y todo, pero imagínate, frente a la casa de Eliseo. Muchas veces las personas se aglomeran para ver este tipo de procesión en fechas importantes. Entonces llegan con toda la pompa ahí fuera de la casa de Eliseo. Y Eliseo envía un siervo para saludarlo. Eliseo ni sale para saludar. Es una falta de respeto tan grande. Parece ser a propósito. O sea, muchas veces hasta ahora hemos visto a Elías y Eliseo un poco como mal educados. A veces a propósito. Y esto es muy provocador. O sea, envía a un siervo a darle mensaje. Como que ni puede levantarse de su sillón para ir a saludar. ¿Sí? Entonces, Naamán obviamente se enfurece porque sería una falta de respeto hoy en día. ¿Cuánto más en el tiempo cuando ocurrió esto, cuando la hospitalidad era otro nivel? Y era, era otro nivel. Y completamente obligatorio, como que no era opcional. Y Eliseo le falta el respeto. Envía un mensajero, le dice, anda, lávate 7 veces en el Jordán y vas a estar limpio. Él se enoja. No sé si ha visto fotos o videos de personas que se bautizan en el Jordán. Tan bonito, ¿verdad? Ahí bautizaba Juan. Angélica, que ha visto el Jordán, dice, no. ¿Ah? ¿Sí? Gloria a Dios. El agua estaba claro como el cristal, ¿no? No. Como las aguas de Galveston, vamos a decir así, ¿no? ¿Sí? Entonces también es como un insulto para este arameo, porque allá en Damasco al parecer tienen buenos ríos. Y él está diciendo a ir a bañarse ahí, ¿no? Es como en algunos lugares hay playas hermosas. Y es como decir, bueno, hay nada ahí en Galveston. Bueno, entonces es como un poco ofensivo, es bastante ofensivo. Entonces se enoja Naamán por todas estas cosas. Y también porque no hay nada de ceremonia. O sea, si él es el gran obrador de milagros, Eliseo, él quiere que salga, que haga una gran invocación formal a su Dios, que haga todo para que quede sanado, ¿no? Eso es lo que él esperaba. Él esperaba algo a lo grande. Y lo que recibe es simplemente una falta de respeto. Pero los siervos de Naamán le dicen, mira, si él te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo hubieras hecho? O sea, si tú estabas buscando que algo así, ¿no? Pero si te dijo algo tan simple como,
anda, bájate 7 veces en el río y vas a estar limpio. ¿Por qué no lo vas a hacer? Entonces Naamán entra en razón. Él baja al Jordán, se sumerge 7 veces y su piel se vuelve. Y en hebreo es una palabra, según estudié, es la misma palabra, una adaptación, la palabra la niña judía. Su sangre quedó como la piel de un niño. O sea, su piel quedó como esa niña que conoce al Dios de Israel. Por causa del Dios de Israel, le restaura su piel a Naamán. ¿Qué vemos en Naamán? Bueno, en Naamán vemos al principio un hombre altivo, fuerte, valiente, ¿sí? Pero también vemos que él aprende que ante el Dios verdadero, uno se inclina. Uno se humilla. Y Naamán estuvo dispuesto a humillarse ante Dios. Porque Dios no le dio las cosas como él quería. Dios le dio las cosas como Dios quería. Y vemos un poco del por qué tal vez que Eliseo tuviera este trato con él. Eliseo sabe, si te quieres acercar al Dios de Israel, va a ser con humildad. Tú vas a tener que reconocer quién es Él y quién eres tú, ¿no? Y Naamán aprende esa lección. Como uno lo expresó, él aprendió que antes de estar de pie ante Dios, uno tiene que estar postrado ante Dios. Y él se sumerge, se inclina, como si se estuviera hincando ante el Dios de Israel 7 veces en el río Jordán y queda limpio. Y él va, y ahora vemos un Naamán bastante cambiado, en comparación con el rey, bastante avanzado en las cosas de Dios. Le queda mucho por aprender todavía, pero va bastante avanzado. Él dice, él en esos tiempos, podríamos decir, la única nación que creía en un solo Dios era Israel. O sea, todas las demás naciones tenían sus dioses, pero había otros dioses en otras naciones. Cada dios tenía como su territorio. El dios de esta nación o los dioses de esta otra nación, etc. Entonces, Naamán reconoce que no hay otro Dios sino el Dios de Israel. No hay otro, no existe otro Dios. También, claro, ahí vemos un poco que le falta aprender, pero él piensa que este Dios de Israel tiene que ser adorado sobre suelo israelita, porque es el Dios de Israel. Y él no va a estar en Israel, él va a estar en Siria. Entonces él dice, permíteme llevar tierra de Israel, todo lo que pueden cargar 2 mulos, y lo voy a llevar allá para adorar al Dios de Israel sobre suelo, sobre tierra israelita. Pero voy a transportar la tierra porque quiero adorar únicamente. No voy a adorar a otro Dios, sino al Dios de Israel. Él va a crear tal vez un altar con esta tierra, pero él solamente va a adorar a este Dios. Y él también vemos un Naamán sensible y arrepentido, con corazón contrito. Y él dice, mira, por mis deberes reales, cuando yo acompañe al rey, el rey va a seguir, o sea, yo he sido cambiado, pero el rey va a seguir adorando al Dios nuestro. Y él va a entrar, como siempre, conmigo al templo del Dios Rimón. Y él está diciendo que Dios me perdone, que Dios me tenga compasión, porque voy a tener que entrar al templo de Rimón. Ya no voy a adorar a Rimón porque ni existe. No hay otro Dios sino el Dios de Israel. Pero dice, ahí cuando el rey está apoyado en mi brazo y él se inclina, yo tengo que inclinarme.
que Dios me tenga misericordia. Se repite como 3, 4 veces la misma cosa. No se aprecia tanto como lo hemos leído, pero Él está diciendo que me tenga compasión y que el Señor me tenga compasión cuando yo llegue allá y tenga que entrar en el templo, que me tenga compasión porque voy a tener que, y Él se está repitiendo muchas veces porque está quebrantado por esto que tiene que hacer. Entonces vemos a un Naamán humilde, contrito, sincero ante Dios. Y es un gran contraste con el último personaje que entra en la historia, que sí es israelita. Y que para él no hay problema de proferir el nombre de Dios y estar aprovechándose del nombre de Dios a la vez. Él dice, vive el Señor, o sea, vive Jehová, vive Yahvé, que yo voy a ir y voy a ganarme algo de este arameo. O sea, él es racista, avaro, es todo. Él está diciendo servir a Dios, hasta usa el nombre de Dios, pero está buscando su propio beneficio. Luego, cuando Eliseo le enfrenta y le dice, ¿a dónde has ido? Miente, como si nada. No fui a ningún lado. Ahí vemos, había otro rey que sí pecó también gravemente, se llamaba David. Pero cuando el profeta le enfrentó, se arrepiente. Aquí vemos otro corazón. Y es triste, porque el que no es del pueblo de Dios, vemos que Dios está obrando en su vida y vemos que Él está respondiendo. Pero a los que son del pueblo de Dios, tanto el rey como este otro siervo del profeta, uno está como si ignorara a Dios por completo en su cosmovisión y el otro está aprovechándose de la situación. Y obviamente tenemos ahí la consecuencia que la lepra se le va a pegar a Giezi. Vamos a ver a Giezi más adelante en la historia. Muy interesantemente, siguió siendo el siervo de Eliseo. De repente, si se arrepiente al final, no sabemos, pero hay misericordia de Dios y de Eliseo también. Giezi sigue en el servicio de Eliseo. Dios es un Dios de misericordia y de compasión, pero también, o sea, las decisiones tienen consecuencias y Dios no va a ser burlado, ¿verdad? 4 personajes, una imagen muy hermosa, no vamos a tomar mucho tiempo porque creo que es bastante clara, es Naamán, como nosotros, tiene un problema dentro de él, una enfermedad, una contaminación. En nuestro caso es el pecado. En el caso de Naamán era la lepra. Naamán tuvo que humillarse. Él tuvo que entrar a las aguas representando que él estaba creyendo en lo que el profeta le estaba diciendo. Nosotros también, cuando venimos a Cristo, entramos en las aguas del bautismo, declarando que estamos confiando en lo que Dios nos ha dicho, que si confiamos en Cristo, seremos hechos limpios, seremos perdonados. Naamán tuvo que creer lo mismo, que si él entraba en esa agua, físicamente él iba a quedar limpio. Nosotros no físicamente, el alma, ¿verdad? La salvación. Entonces, 4 personajes y una imagen de esta historia de Segundo de Reyes. Vemos que Dios es el Dios de las naciones. No debemos equivocarnos y pensar que Dios obra en ciertas naciones y en otras naciones no. Aquí tenemos
la nación que era enemigo del pueblo de Dios, y Dios está obrando en el gobierno de esa nación y para salvación de individuos en esa nación. Dios es el Dios de todas las naciones y no lo debemos olvidar, y Dios no quería que su pueblo lo olvidara tampoco. Y también recordemos que Dios está en control de todo lo que ocurre. Vamos a tomar un momento para orar y dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias por esta historia que has escogido incluir en tu palabra, preservándola para nosotros, para poder aprender, Señor, acerca de ti. Señor, ayúdanos a no ser como Giesi, sino a ser como Naamán. Ninguno de los dos eran perfectos, no se trata de eso. Pero, Señor, vemos a Naamán llegar al punto de humillarse y de confiar en lo que tú le decías para él llegar a estar limpio de su problema. Señor, ayúdanos a nosotros también a creer que a través de Cristo y la fe en Él quieres hacer lo mismo con nosotros. Ayúdanos, Señor, a tomar ese paso, poner nuestra fe completamente en Cristo y, Señor, ser hechos limpios de nuestros pecados. Gracias. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Si gusta orar con alguien o sobre cualquier cosa, vamos a estar aquí después del servicio. Y que Dios les bendiga y los use en esta semana como a esta muchachita israelita que fue instrumento de bendición para su amo.